Dios les bendiga, hermanos. En otro video más acerca de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver otro estudio del libro de las revelaciones, del libro de Apocalipsis. Vamos a ver acerca de los dos testigos de los dos olivos. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a los corazones de las personas y puedan buscar, Señor, de tu rostro, puedan buscar, Señor, acerca de tu palabra, Señor, y puedan buscar de tu rostro, Señor, con todo su corazón y con todas sus fuerzas, Señor, y que podamos aprender, Señor, el día de hoy, Señor, acerca del libro de las revelaciones, Señor. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así, hermanos, abramos nuestras Biblias en el libro de las revelaciones, en el libro de Apocalipsis, acerca de las profecías que el Señor tiene para estos tiempos, hermanos. Para los tiempos finales. Vayamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Dice el tema, dice los dos testigos. El tema de hoy, hermanos, se llama ¿quiénes son los dos testigos del libro de las revelaciones? ¿Quiénes son estos dos testigos? Y dice, entonces me fue dada una caña ¿de qué? Una caña de medir. Antes de comenzar, hermanos, voy a abrir mi cuaderno, hermanos, porque lo tenía cerrado, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que les fue dado una vara. ¿A quién le fue dado una vara? Una vara de semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mira el templo y el altar y los que adoran en él. Dice el Señor que a Juan se le dio una vara, ¿para qué? Para que midiera ¿qué? Para que midiera el templo y para que midiera el atrio, hermanos. En ese tiempo, hermanos, no había cintas métricas. No había como hoy en día, hermanos, que tenemos cintas para medir, ¿no? En ese tiempo se medía con varas, con una vara, y esa vara la utilizaban para medir, que era de la caña. Esa vara la utilizaban para medir la distancia, para medir lo largo y lo ancho, hermanos. Para eso utilizaban esa vara, que era para medir. Entonces le dijo a Juan, mide el qué, mide el templo de Dios y el altar. En ese tiempo, hermanos, se utilizaba eso para medir. Aunque hoy en nuestros días usamos cintas métricas, hay cintas de pulgadas, hay cintas de centímetros, pies, pulgadas, centímetros, y eso se utilizaba para poder medir. Y luego le dijo, mide a los que adoran en él. ¿A qué se estaba refiriendo cuando le dijo Dios al apóstol Juan, que le dijo, mide a los que están en él? Entonces al apóstol Juan se le dijo, mide a los que están en él. ¿En dónde estaban? A los que estaban en el templo, hermanos. Se está refiriendo a que todos en algún momento vamos a dar cuentas a Dios. Todos en algún momento vamos a estar delante de Dios y Dios nos va a pedir cuenta de lo que hicimos. Muchas veces juzgamos a las personas, y en Mateo 7, versículo 2 nos dice, no juzguéis para que no seas juzgados, porque con la vara que mides os serás medido. Esa vara se utilizaba para poder medir.
Era un sistema de medición que se utilizaba en esos tiempos. Por eso el Señor dice, y no juzguéis para que no seas juzgado, porque con la vara que mires serás medido, con lo que tú hagas también vas a ser juzgado, porque solo queremos ver los errores de los demás, pero no queremos ver nuestros propios errores. Y esto le dijo, mire a los que están en el templo, a los que están adorando. Quiere decir que todos algún día vamos a dar cuentas a Dios. Todos en algún día vamos a estar delante de Dios. En 2 de Corintios capítulo 5:10 nos dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos estaremos en algún momento delante del rostro de Dios. Y Dios va a medir nuestras obras. Nuestras obras van a ser medidas. Nos dice en primera de Corintios 9:17 que si hacemos las cosas de buena voluntad, entonces vamos a tener recompensa, hermanos. Quiere decir que todos vamos a estar delante de Dios en algún día y todas nuestras obras van a ser medidas en una balanza. En Apocalipsis 5 nos dice, 2 libras de trigo por 1 denario. Y así nuestras obras, como en Apocalipsis capítulo 6, versículo 5, dice que un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Así como ese caballo que tiene una balanza, así van a ser pesadas las obras de cada persona. Van a ser pesadas en una balanza. Y en algún momento todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Y van a ser pesadas nuestras obras. Si las hicimos de buena voluntad, entonces van a pasar. Pero si las hicimos de mala voluntad, entonces no vamos a recibir recompensa alguna. Y dice que si nuestra obra no es de buena voluntad, va a ser pasada por el fuego. Y si es pasada por el fuego y se quema, entonces esa persona no va a recibir la recompensa. Pero si su obra no se quema, entonces sí va a recibir la recompensa. Pero no quiere decir que si su obra se quema, no quiere decir que su alma va a perecer, que va a ir al infierno, no. Sino que va a perder las recompensas que ya tenía. Todos en algún momento vamos a comparecer delante del tribunal de Dios. Todo lo que hicimos va a salir a la luz. Cuando estemos en el cielo, va a haber una pantalla que van a pasar todas nuestras obras, sean buenas o sean malas. Va a haber una pantalla donde va a suceder todo lo que hicimos desde niños hasta grandes. Dice en Lucas capítulo 8 versículo 17 que todo va a salir a la luz. Nada se va a poder esconder. Todo va a salir a la luz. Lucas capítulo 8 versículo 17. Todo va a salir a la luz y ninguna cosa se va a poder esconder de la mano de Dios. Todos vamos a estar algún día delante de Dios, delante del Señor. Por eso dice, se le permitió medir el templo y se le permitió medir también el atrio. Y también se le dijo, y mire a los que adoran en él. A eso se estaba refiriendo cuando le dijo que midiera a los que estaban en el templo. Quiere decir que todos van a ser medidos por Dios. Todos van a estar algún día delante de Dios y todos le vamos a dar cuentas a Dios. Cada quien le va a dar cuentas a Dios. Pero algún día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Dice, aquí yo vengo pronto, ¿para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Se le dijo, pero no midas lo que está afuera del templo,
¿Por qué se le dijo que no lo midiera? ¿Por qué se le dijo al apóstol Juan que no se midiera el patio de afuera del templo? ¿Por qué? Porque se le dijo iba a ser entregada a quienes, a los gentiles, ¿durante qué? Durante 42 meses. Que estamos hablando de 3 años y medio que va a ser entregada a los gentiles. Dice que van a entrar y van a hollar la ciudad y van a hollar el santuario que es el templo. Quiere decir que el templo va a ser preservado, que todo lo que fue medido va a ser preservado, que no lo van a destruir. Pero hay algo que sí van a hacer. Van a profanar el templo. ¿Cómo lo van a profanar? Van a meter una imagen de quién, una imagen del anticristo, y así van a profanar el templo. No lo van a destruir, no, pero el patio del templo, o el templo mismo, va a ser profanado, va a ser ofendido, porque van a meter una imagen en el templo. El templo, hermanos, estamos hablando del templo, del tercer templo. El templo va a ser reconstruido. Entonces el diablo, el anticristo, se va a sentar en el templo y se va a hacer pasar por Jesús, se va a hacer pasar por el Mesías. Y hasta cuando el templo va a ser construido, esto está hablando en el tiempo de la tribulación, cuando van a profanar el templo. ¿Quién va a profanar el templo? El diablo y las muchedumbres, las naciones van a profanar la santa ciudad. Van a querer destruir la ciudad y el templo, aunque el templo no va a ser destruido, sino la ciudad. Algunos lugares van a ser destruidos, pero el templo no. Por eso lo que se estaba midiendo quiere decir a lo mejor que no lo iban a destruir, sino solo iba a ser profanado. El templo, ¿para qué iba a ser reconstruido? ¿Para la adoración de quién? Para la adoración de los judíos. ¿A quién? A su Dios, a Jehová. ¿Por qué? Porque los judíos en el templo hacían sacrificios. En el templo hacían muchos sacrificios en el templo. En el templo hacían adoraciones. En el templo adoraban a quién? Adoraban a su Dios. Y por eso los judíos necesitan el templo. ¿Para qué? Para poder adorar al Mesías. Y el diablo se va a hacer pasar, se va a aprovechar de la situación y va a engañar a muchos y va a decir que Él es el Mesías, que él es Dios, y les va a prometer por tanto tiempo una falsa paz. En 1 Tesalonicenses 5:3 nos dice que cuando digan paz y seguridad, entonces va a venir destrucción repentina. Y nos dice en Daniel 9:27 que va a confirmar el pacto con muchos. Vayamos a Daniel capítulo 9:27. Daniel capítulo 9, versículo 27. Nos dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 9, 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. O sea que va a confirmar un pacto de ¿qué? Un pacto de paz. Y les va a prometer un pacto de paz durante tanto tiempo. Les va a prometer paz y les va a prometer seguridad. Pero nos dice que a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de los 3 años y medio, porque primero va a haber paz, pero a la mitad de los 3 años y medio va a hacer cesar ¿qué? Va a hacer cesar el sacrificio que los israelitas ofrecían en el templo, que ofrecían sacrificios a quienes, a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Para la expiación de ¿qué? Para la expiación de pecados.
ofrecían un cordero y lo mataban y lo rociaban ¿en dónde? Lo rociaban en el templo. ¿Para qué? ¿Para qué mataban a los corderos o a las ovejas? ¿Para qué los mataban? ¿Para qué? Para el perdón de pecados. Lo que hacían con el cordero, hermanos, es que al cordero lo degollaban y le sacaban la sangre, y esa sangre del corderito la rociaban ¿en dónde? La rociaban en el templo. ¿Para qué la rociaban en el templo? O sea, la rociaban en el atrio, hermanos, en el púlpito, en el lugar santo. Ahí rociaban la sangre. ¿Para qué? Para el perdón de pecados ¿de quién? Para el perdón del pecado del pueblo de Israel. Y por esa razón, el templo es parte de las profecías, porque el templo va a ser reconstruido y el anticristo se va a hacer pasar como que él es el Mesías, como que él es el Hijo de Dios, pero los va a engañar, porque les va a decir: mira, yo te voy a dar paz por tanto tiempo, pero ¿qué va a hacer después de esa paz? A la mitad de esa paz les va a romper la paz y ya no va a haber más paz, sino dice que va a hacer cesar el sacrificio, las ofrendas que se dan en el templo. Y después va a venir con mucha gente y van a venir con muchas abominaciones y van a desolar ¿a qué? Al templo, a la santa ciudad. Dice que va a romper el pacto de paz, porque él les va a hacer creer a los judíos que les va a dar paz y les va a hacer creer que él es el Mesías, pero después se van a dar cuenta que realmente él no era el Mesías. ¿Por qué? Porque va a querer meter en el templo una imagen. ¿Una imagen de quién? Una imagen de él mismo. Y el Señor dice en Éxodo 20, capítulo 20, dice: y no adorarás ninguna imagen, ni te inclinarás a ellas, ni las adorarás. Las imágenes están estrictamente prohibidas en la palabra de Dios. El pueblo de Dios nunca se postró a ninguna imagen. Sí tenían imágenes, pero nunca se postraron a ninguna, ni la adoraron. No, nunca adoraron las imágenes ellos, no. Porque eso es idolatría, adorar una imagen, y eso es lo que el anticristo va a querer hacer en el templo. Va a querer profanar el templo, va a querer meter la imagen de él mismo. Por eso se le dice la abominación desoladora, porque va a querer meter abominaciones al templo, al tercer templo. Primero se va a hacer aparentar como una persona buena, va a aparentar una falsa paz, y ya después de esa falsa paz va a hacer cesar los sacrificios y va a querer meter cosas, imágenes, va a querer meter imágenes en el templo, y los judíos no van a estar de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque la idolatría, hermanos, muchas veces por la idolatría el pueblo de Dios fue castigado, y la idolatría es un pecado, porque el diablo va a querer, hermanos, que se apostren ante esa imagen. Así como cuando Nabucodonosor hizo una imagen y quería que todos se postraran ante esa imagen. Y eso es lo que va a querer el diablo. Va a poner una imagen y va a profanar el templo con esa imagen, que es idolatría, que es pecado arrodillarse ante una imagen que no tiene poder. Y nos dice en Daniel capítulo 11, Apocalipsis capítulo 11, que el templo, hermanos, no va a ser va a ser preservado, no lo van a destruir. Lo que sí van a desollar, van a destruir, va a ser la ciudad santa. Van a hacer destrozos. ¿En dónde? En la ciudad santa. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo van a pisotear a la ciudad? ¿Y por cuánto tiempo van a pisotear al templo? ¿Por qué?
¿Por cuánto tiempo? Durante 42 meses. Durante 42 meses van a pisotear el templo. Que da igual en días, hermanos, a 1260 días. Que 1260 días son 3 años y medio. 3 años y medio de tribulación. Y ya en el capítulo 3, hermano, nos habla acerca de 2 testigos. Pero ¿quiénes son estos testigos? Estos testigos, hermanos, van a ser los que se van a encargar de predicar. Durante este periodo van a predicar ¿qué? Van a predicar la palabra de ¿quién? La palabra de Dios. Durante este periodo, ellos van a profetizar durante este periodo. Y dicen que van a estar vestidos, de Sicilio, que van a estar vestidos de luto, vestidos de vestiduras negras. ¿Por qué van a estar vestidos de vestiduras negras? Porque el templo va a ser profanado durante 42 meses. Va a ser profanado el templo. Y el pueblo de Dios va a ser engañado por el anticristo. Que el anticristo se va a hacer pasar por Dios, por el Mesías. Porque el pueblo de Dios ha estado esperando un Mesías. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron en Jesús. Ellos no creyeron en que Jesús era el Mesías. Y estos 2 testigos van a estar vestidos de Cecilio, vestidos de luto, vestidos de negro, porque el templo va a ser profanado por el anticristo, por el falso Mesías, por el falso Cristo. Y dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen. ¿Por cuánto tiempo van a profetizar? Por 1260 días. Que profeticen por 1260 días vestidos de Cecilio. ¿Y quiénes son estos testigos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los 2 testigos que menciona el libro de Apocalipsis? Dice que van a ser 2 testigos y que van a profetizar y que ellos van a ser los que van a predicar el evangelio de Jesús, que van a profetizar durante el tiempo de la tribulación. Y dice, estos 2 testigos, dice, ¿quiénes son? Son los 2 olivos, los 2 candeleros. ¿Qué son los candeleros, hermanos? Eran unas lámparas que se utilizaban. A los candeleros, hermanos, se les ponía aceite, y ese candelero alumbraba para que diera luz. Y dicen que los 2 testigos son los 2 candeleros que están en donde, que están delante de quién, delante de Dios. Dicen que estos 2 testigos están delante de quién, delante de Dios. Y dice, ¿cuáles son las características, hermanos, de estos 2 testigos? ¿Cuáles van a ser las características de estos 2 testigos que van a venir en la tribulación? Dice que estos testigos tenían poderes sobrenaturales. Aquí estamos hablando con poderes sobrenaturales, a que van a poder hacer cosas sobrenaturales, hermanos, cosas que el ser humano no puede hacer. Dice que de su boca sale fuego. Usted se puede imaginar si a una persona le saliera fuego de la boca, ¿qué diría otra persona? Se quedaría impresionada. Si usted pudiera ver una persona que pudiera detener la lluvia, dice que estos testigos van a poder hacer que no llueva durante tanto tiempo. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Durante el tiempo de qué? Durante el tiempo de su profecía. Ellos van a ser profetas, van a profetizar cosas que van a pasar en la tribulación. Dice también que tienen poder para qué. ¿Cuál va a ser otra característica de estos 2 testigos? Dice que tienen poder para convertir el agua en sangre. Y tienen poder también para herir a la tierra con plagas y con enfermedades. Entonces, sale de su boca fuego. Van a hacer que no llueva durante tanto tiempo.
tienen poder para convertir el agua en sangre y tienen poder para herir la tierra con plagas que son enfermedades y etcétera. Tienen el poder. ¿Quién les va a dar ese poder? Ese poder se los va a dar Dios. ¿Para qué? Para aquellos que quieran hacerles daño. Ese fuego va a ser para que ellos se puedan proteger. Porque dice que van a querer hacerles daño. Pero cualquier persona que les quiera hacer daño a estos dos testigos, dice que de su boca va a salir fuego. O sea que cualquier persona que los quiera matar o les quiera hacer daño, los van a quemar. ¿Por qué? Porque de su boca va a salir un fuego. Y no les van a poder hacer daño porque van a tener poderes sobrenaturales. Y dice que va a salir poder de su boca para devorar a quienes, a sus enemigos, a cualquier persona que quiera matarlos o que quiera hacer algo con ellos, algo malo, que quiera hacerles daño. Van a tener que morir si les quieren hacer daños, porque Dios no va a permitir que le hagan daño a estos dos testigos, porque Dios va a tener un propósito con los dos olivos, que son los dos testigos. Y dice, si alguno quiere dañarle, sale fuego de su boca. Y dice, estos tienen para hacer cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días de sus profecías. Ahora, hermanos, ¿quiénes son estos dos testigos que se menciona en el libro de las revelaciones, en el libro de Apocalipsis? Nos dice en Malaquías 4:5. Vayamos a Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículo 5. Hay muchas posturas acerca de quiénes van a ser estos dos testigos. Unos dicen que va a ser Moisés, otros dicen que va a ser Elías, otros dicen que no. Pero ¿quiénes van a ser estos dos testigos? Nos dice en Malaquías capítulo 4, versículo 5. Nos dice en el capítulo 5. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuándo va a venir el profeta Elías? Cuando venga el día grande de Jehová, el día grande y terrible. Cuando se desaten los juicios. ¿Los juicios de qué? Los juicios del Apocalipsis. Va a venir el profeta Elías. Él va a ser uno de los dos testigos. Uno de los dos testigos de los dos olivos. También muchos dicen que Moisés va a tener parte de los dos testigos. ¿Por qué? Porque hay muchas pruebas irrefutables que muestran, que pueden mostrar que él va a ser parte de los dos testigos. En Éxodo capítulo 7, versículo 20, porque nos dice que las características de estos dos testigos, dice que van a poder convertir el agua en sangre. Y nos dice en Éxodo capítulo 7, versículo 20, capítulo 7, versículo 20 nos dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, ¿qué fue lo que hizo Aarón? Moisés y Aarón, dice, golpearon el agua, y dice, el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. O sea, que puede ser que Moisés pueda ser parte de los dos testigos. ¿Por qué? Porque Moisés hizo que el agua, de parte de Dios, hizo que el agua se convirtiera en sangre. Y dicen que esas van a ser una de las características de los dos olivos, que van a hacer que el agua se convierta en sangre. Y Moisés hizo que el agua se convirtiera en sangre. Y también en Primera de Reyes, capítulo 17, del 1 al 7, vayamos a Primera de Reyes 17, del 1 al 7. Primera de Reyes 17, del 1 al 7. Nos dice en la palabra de Dios en Primera de Reyes 17, del 1 al 7, dice así. Entonces Elías, que era de los moradores de Galá, dijo a Acaz, viva Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy,
que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y dice Dios en el libro de las Revelaciones que estos hombres van a tener poder sobre la lluvia, que van a tener poder para que no llueva durante tantos días. Y en Primera de Reyes nos dice que Elías predijo que no iba a llover durante tanto tiempo. ¿Por qué? Porque ¿quién le dijo? ¿Vino palabra de quién? Palabra de Jehová. O sea, Dios fue quien le dijo que no iba a llover durante tanto tiempo. Y Elías puede ser parte de los 2 olivos. ¿Por qué? Porque él predijo que no iba a llover durante tanto tiempo. Y esta es una de las características de quién, de los olivos, de los 2 testigos que van a tener poder para que no llueva durante tanto tiempo. Esa es una prueba de que puede ser que Elías sea parte de los 2 testigos que salen en el libro de las Revelaciones. También otra prueba, hermanos, es que no sabemos si va a ser Enoc o si va a ser Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés murió, hermano, su cuerpo murió. Él murió, su cuerpo murió. En cambio Enoc y Elías, ellos no murieron. En cambio ellos, su cuerpo físico no murió. Sus cuerpos terrenales, sus cuerpos humanos de ellos no murieron. ¿Por qué? Porque Enoc fue arrebatado al cielo. Fue arrebatado al cielo. Elías también. En cambio Moisés murió. Moisés murió físicamente de su cuerpo y nos dice que los dos testigos van a morir. Y nos dice en Génesis capítulo 5, del 18 al 24, vayamos a Génesis. Nos dice que no fue arrebatado. Fue arrebatado ¿a dónde? Fue arrebatado al cielo. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijas y hijas. Y fueron todos los días de Enoc 305 años. Y caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Y desapareció. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. O sea que le llevó con cuerpo físico. Con cuerpo físico. En cambio Moisés murió. También el que fue arrebatado con cuerpo vivo fue Elías, hermanos. Elías fue arrebatado por medio de un carro, por un carro de fuego. Vayamos a Segunda de Reyes. Vayamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Nos dice que Elías fue arrebatado por medio de un carro de fuego. Y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo a Elías: quédate ahora, he aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y viva tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Y Elías volvió a decirle: quédate aquí, ahora Jehová me ha enviado a Jericó. Y vive tu alma, que no te dejaré. Y ve pues a Jericó. Y dice la palabra de Dios. Y Elías te dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y vinieron pues 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos. Y ellos 2 se pararon junto al Jordán. Y tomando Elías un manto, lo dobló y lo golpeó en las aguas, las cuales se apartaron de un lado a otro. Y cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Te ruego que me des una doble de porción de tu espíritu, y sea sobre mí. Y le dijo: cosa difícil has pedido, y si me vieres cuando fuese quitado de ti, será hecho, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego,
apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Dice que Elías subió en carros de fuego, y que esos carros de fuego se veían como un torbellino, porque por la velocidad que iba ese carro. Dicen que eran carros de fuego, y dice que Elías fue arrebatado ¿a dónde? Y fue arrebatado al cielo. O sea, Elías se fue con cuerpo físico. También Enoch se fue con cuerpo físico. ¿Por qué Dios? Porque Dios arrebató a estos dos hombres. Porque Dios tiene un propósito con Enoch y tiene un propósito con Elías. ¿Y cuál es el propósito de estos dos olivos? El propósito de estos dos olivos es que ellos van a ser los que van a predicar durante la tribulación. Van a ser los que van a profetizar durante la tribulación. Van a ser los dos testigos que Dios va a enviar. Aunque muchos dicen que es Moisés, otros dicen que es Elías, pero lo más seguro, hermanos, es que sea Elías y es que sea Enoch. ¿Por qué? Porque Moisés murió con su cuerpo físico. En cambio Enoch y en cambio Elías, ellos no murieron. Ellos fueron arrebatados con su cuerpo, con sus cuerpos terrenales, con sus cuerpos humanos. En cambio Moisés sí murió. Dice que murió Moisés. En cambio Elías y Enoch no murieron. Ellos fueron arrebatados con sus cuerpos terrenales. Porque dice que estos dos olivos los van a matar. Los van a matar. ¿Cuándo los van a matar? Dice, cuando hayan acabado su testimonio. Ellos van a ser los encargados de predicar el evangelio de Jesús. Ellos van a ser los encargados de profetizar cosas que van a pasar. Dice que ellos van a profetizar, van a tener el don de profecía. También dice que van a predicar, pero ¿hasta cuándo el diablo les va a poder hacer daño? Hasta que ellos acaben de qué? Hasta que ellos acaben su testimonio, hasta que acabe el tiempo que Dios les dio para que predicaran. ¿Durante cuánto tiempo van a predicar estos dos olivos? Van a predicar durante 42 meses. O sea que da igual a 3 años y medio, a 1200, y en días da igual a 1260 días. Y dice que cuando hayan acabado su testimonio, dice que la bestia, cuando está hablando de una bestia, no se está refiriendo literalmente a una bestia, sino se está refiriendo al dominio que tiene este personaje sobre la humanidad. Tiene el dominio sobre quién, sobre la tierra. Y dice que la bestia va a hacer guerra contra los dos testigos y los vencerá y los matará. Pero ¿a cuál bestia se está refiriendo? ¿A la primera bestia o a la segunda bestia? No, se está refiriendo a la segunda bestia. ¿Por qué? A la bestia que subió ¿de dónde? Que subió del abismo, que es la segunda bestia. Dice que subía ¿de dónde? Que subía del abismo, o sea, del infierno. Dice que esa bestia, el falso profeta va a hacer guerra contra los dos olivos. Y dice que el Señor va a permitir que los maten. Y dice que va a permitir que los venzan. ¿Por qué? Porque cuando ellos hayan acabado su testimonio, el Señor va a permitir que el diablo les haga daño, los mate. ¿Y por qué dice que van a morir? Se supone que los que tienen cuerpo celestial no pueden morir, porque ellos no tienen cuerpo celestial, ellos tienen un cuerpo físico, ellos tienen un cuerpo terrenal, no tienen un cuerpo como Jesús, sino tienen un cuerpo físico. Y luego ya de que los hayan matado, dice que esos cuerpos se van a levantar ¿de dónde? Los van a tener allí, van a tener sus cadáveres. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 días y medio.
Y dice que no van a permitir que sus cuerpos sean sepultados. ¿Por qué? Porque ese es el destino del hombre. Es el destino que el hombre muera. ¿Por qué? Porque está destinado que muera el hombre. Nos dice en Hebreos capítulo 8, versículo 27. Vayamos a Hebreos capítulo 8, versículo 27 de la palabra del Padre Eterno. Hebreos capítulo 8, versículo 27. Nos dice en Hebreos capítulo 8, versículo 27, nos dice así. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Qué está establecido para los hombres? Que mueran una sola vez. O sea, estos dos testigos tenían cuerpos físicos. ¿Por qué? Porque la transformación va a ser hasta cuando Jesús venga. Dice que cuando Jesús venga vamos a tener cuerpos celestiales. Nos dice en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 35 al 42. Vayamos a 1 de Corintios 15 al 32. Nos dice así la palabra de Dios. Digo 35. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué cuerpo vendrán? Vamos a adelantarnos un poco, dice. Porque hay cuerpos celestiales en el 40 y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. O sea que hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. Y estos dos olivos habían sido llevados con sus cuerpos terrenales. Fueron arrebatados con sus cuerpos físicos. Porque hubo una resurrección. ¿A quienes? A los santos. Aunque muchos dicen que fue una resurrección espontánea, solo fue por un momento. Y otros dicen que esa resurrección, que muchos de los santos resucitaron ¿con qué? Resucitaron con sus cuerpos. ¿Pero con cuáles cuerpos? ¿Con los cuerpos terrenales o con los cuerpos celestiales? Por eso muchos dicen que esa resurrección fue por breve tiempo, no fue por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la resurrección va a ser hasta cuando Cristo venga. Es cuando vamos a tener los cuerpos los cuerpos celestiales. Pero estos hombres que resucitaron, hermanos, resucitaron con sus cuerpos terrenales. ¿Por qué? Porque cuando resucitó Lázaro resucitó con su mismo cuerpo. No resucitó con un cuerpo celestial, no, sino con un cuerpo terrenal. Porque hay mucha diferencia entre un cuerpo terrenal a un cuerpo celestial. Porque el cuerpo celestial ya no se enferma, el cuerpo celestial ya no muere. En cambio el cuerpo físico sí muere. Por eso estoy diciendo que estos dos testigos tienen cuerpo físico, porque van a morir. Y en cambio el cuerpo celestial ya no puede morir. Y el cuerpo físico sí puede morir. El cuerpo terrenal sí puede morir. ¿Por qué? Por el pecado. Estos hombres van a venir con su cuerpo físico, con su cuerpo terrenal. Luego ya después de que los hayan matado, van a resucitar y van a ser transformados sus cuerpos, y ahora sí ya van a ser cuerpos celestiales, cuerpos ya transformados, cuerpos ya diferentes. Ya no van a tener el mismo cuerpo que tenían antes, no, sino van a tener un cuerpo celestial. ¿Por qué? Porque cuando Elías fue arrebatado, Elías no dice que fue arrebatado sin el espíritu, no. Dice que fue arrebatado con su propio cuerpo, con su cuerpo físico. Al menos que Dios lo haya transformado, pero la transformación solo va a ser hasta cuando sea el arrebatamiento. Dice que los muertos se van a levantar de sus tumbas
y que van a ser transformados. Pero ¿hasta cuándo van a ser transformados los cuerpos? Hasta cuando venga Cristo, hasta la resurrección de todos los cristianos. Ahorita hoy en día muere una persona y muere su cuerpo físico. Lo único que se va es el alma. ¿Por qué? Porque hay vida después de que uno muere. No queda todo ahí. Entonces estos hombres se fueron con sus cuerpos terrenales. Aunque ya no se enferman, ya no se enferman. Pero sí pueden morir. ¿Por qué? Porque todavía conservan su cuerpo físico. Los pueden matar, se pueden morir si. ¿Por qué? Porque tienen cuerpos físicos. Porque dice la Biblia que los van a matar, dice que los van a matar. ¿Cómo se supone que un cuerpo celestial puede morir? Se supone que los cuerpos celestiales ya no pueden morir. Dice que los cuerpos celestiales ya no van a morir. Entonces, ¿cómo un cuerpo celestial puede morir? Entonces no son cuerpos celestiales. No, son cuerpos terrenales. Que ellos todavía conservan su cuerpo. En cambio Moisés murió. En cambio Elías y Moisés fueron arrebatados. Elías y Moisés fueron arrebatados. Ellos todavía conservan su cuerpo físico. Como les decía, la resurrección, que muchos dicen que la resurrección fue espontánea. ¿Por qué espontánea? Porque se supone que la resurrección va a ser hasta que Cristo venga. Aunque dice la Biblia que sí se levantaron personas de sus tumbas y que desaparecieron a muchas personas. ¿Con qué? Con sus cuerpos físicos se levantaron. Pero no puede ser posible, hermanos, porque la resurrección va a ser hasta cuando venga Jesús. Esa va a ser la resurrección. Muchos dicen que la resurrección fue espontánea. Mateo 28, 52 nos dice que se levantaron los cuerpos de muchos santos. Se levantaron. Muchos dicen que fue físicamente, sus cuerpos se resucitaron. Y otros dicen que no, que el Señor solo se llevó solo eran sus espíritus y no eran sus cuerpos. ¿Por qué? Porque los santos estaban ¿en dónde? Estaban en el Hades. Estaban en el Hades. Y dice que cuando Jesús resucitó, dice que se levantaron los cuerpos de muchos santos. Unos dicen que fue espontáneo y otros dicen que sí resucitaron esos santos. Pero no puede ser posible, hermanos, porque la resurrección va a ser hasta la venida de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo. O puede ser que sí resucitaron, pero no resucitaron con cuerpos celestiales, sino con cuerpos terrenales. ¿Por qué? Porque la transformación del cuerpo no iba a ser en ese tiempo, no. La transformación del cuerpo va a ser cuando venga Jesús y se cumpla la transformación. Es cuando Jesús venga a la tierra y se lleva a su santa iglesia. Es cuando va a ser la transformación de los cuerpos. Yo opino, hermanos, que esos santos que se levantaron, porque dice que se levantaron. ¿Saben qué? Vamos a Mateo 28, 52 para leer ese versículo, ese capítulo. Dice que se levantaron santos de sus tumbas. En Mateo 28, 52. Dice, me equivoqué, Mateo 27, 52. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección a él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿A quiénes aparecieron? Aparecieron a muchos. Es que se dice, hermanos, que Dios descendió al infierno. ¿A qué descendió el infierno?
Descendió a ir por quienes, descendió a ir por los santos que habían muerto. Muchos dicen que esos santos resucitaron con sus cuerpos. Otros dicen que no resucitaron, que solo fue que se llevó las almas de ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando uno muere, hermanos, lo que muere es el cuerpo, pero el alma no muere. El alma muere, ¿y a dónde va? ¿A dónde va? Va al cielo. Así fue lo que pasó en ese tiempo. El alma de ellos fue al cielo. ¿Por qué? Porque Jesús se los llevó al cielo. Jesús se los llevó al cielo, pero no con su cuerpo físico, no. Sino se fueron con su cuerpo, cuerpo físico, no con su cuerpo físico, sino con sus almas, hermanos. ¿Por qué? Porque la resurrección, cuando resuciten con cuerpo, no iba a ser en ese tiempo, no. La resurrección va a ser cuando venga Cristo. Es cuando van a resucitar los muertos. Porque si esos que estaban en el Hades, hermanos, esos que estaban en el Hades, el Señor se los llevó al cielo. Esas almas que estaban allá abajo se fueron al cielo. Esas personas. Los únicos que conservan su cuerpo físico son Enoc y Elías. Son los únicos que conservan su cuerpo físico. Pero no es un cuerpo celestial, sino es un cuerpo terrenal. Porque el único que tiene un cuerpo transformado es Jesús. El único que tiene un cuerpo celestial es Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede resucitar con un cuerpo celestial. Eso va a suceder, pero cuando venga Cristo otra vez. Cuando resuciten los muertos en la resurrección. En 1 Corintios 15. Los únicos que tienen cuerpo terrenal es Elías y es Enoc. O sea que ya descartamos a Moisés. Moisés no puede ser parte de los dos testigos. No puede ser parte de los dos olivos. ¿Por qué? Porque Moisés murió. Y dice que cuando lleguen estos dos olivos van a tener cuerpo físico. ¿A poco un espíritu puede tener un cuerpo? No, un espíritu no tiene cuerpo. Jesús sí tenía cuerpo. Jesús sí tenía cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando lo tocaron, ¿qué les dijo Jesús? Un espíritu no tiene huesos y no tiene carne. En cambio Jesús sí tenía carne y tenía huesos. Ya si Elías y Moisés, Elías y Enoc sí tienen cuerpo físico, tienen carne y hueso. Sabemos que en la Biblia dice que en el cielo la carne y la sangre no van a heredar el reino de Dios. Lo sabemos. ¿Por qué? Porque va a ser un cuerpo diferente. Pero eso va a ser ya hasta la transformación. Pero Elías y Enoc, ellos conservan su cuerpo terrenal. ¿Por qué? Porque la transformación va a ser hasta cuando venga Cristo. En 1 Corintios 15. ¿Por qué? Porque hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. No sabemos cómo va a ser la transformación, pero va a haber una transformación de nuestro cuerpo, hermanos. Entonces, hermanos, estos dos olivos, hermanos, son Enoc y son Elías. ¿Por qué? ¿Por qué son Enoc y son Elías? Es Enoc y es Elías. ¿Por qué es Elías y por qué es Enoc? ¿Por qué? Porque ellos tienen su cuerpo físico, su cuerpo terrenal. En cambio Moisés, hermanos, él murió y murió su cuerpo también. Moisés, su cuerpo no resucitó, ¿no? Dice que se levantaron los cuerpos de muchos, pero no resucitaron los cuerpos, hermanos. Muchos malinterpretamos las escrituras, malinterpretamos la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia no se lee nada más por leerla. No, la Biblia se estudia, no nada más por leer y leer, no, sino por tratar de entender lo que está diciendo ese versículo. Les digo por qué no resucitaron esos santos. Porque la resurrección, hermanos, la resurrección va a ser hasta cuando venga Jesús. No puede haber una resurrección hasta que venga Jesús. Ningún muerto puede resucitar de su tumba. El único que resucitó de su tumba fue Lázaro, hermanos. Pero ahí de nadie ha resucitado. Solo fue Lázaro. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, que estaba ya muerto y lo revivió.
Y dice, hermanos, que estos hombres van a revivir, hermanos. Y dice que los van a tener en una plaza. Está hablando de una plaza, hermanos, que los van a tener públicamente. O sea, todas las personas los van a ver. Los van a poner en la entrada de la ciudad. ¿Para qué? Para que los puedan ver. ¿Y qué van a hacer? Se van a burlar de ellos. Mira los que nos molestaban, ya por fin se murió. Por fin se murió. Por fin se murió Elías y Enoc. Los que nos estaban molestando, fastidiando, ya se murieron. Dice que hasta se van a dar regalos. Y se van a alegrar. Y se van a gozar. Y dice que los van a pasar, hermanos. Los van a pasar en todas las televisiones, hermanos. En todas partes van a estar grabando la muerte de los dos testigos. Lo van a hacer públicamente para que se puedan dar cuenta todas las personas y puedan decir, ay, por fin se murió Elías, por fin se murió Enoc, se murieron por fin. Los que nos estaban atormentando por fin se murieron. Y nos dice que en sentido espiritual, hermanos, nos dice que en sentido espiritual, llamada Sodoma y Gomorra, donde también murió nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que los cadáveres de estos dos testigos murieron en Sodoma y Egipto, donde también murió nuestro Señor y fue crucificado. Pero no están dando a entender aquí, hermanos, que estos dos testigos van a morir en Sodoma y Egipto, no. Está diciendo que así como estaba Sodoma, que así como estaba Egipto, que había mucha corrupción, muchas cosas abominables, sucias, porque Sodoma estaba llena de suciedad, estaba llena de maldad, Sodoma estaba llena de pecado, estaba corrompida la ciudad, estaba perversa esa ciudad, llena de pura suciedad y maldad, estaba dominada ¿por qué? Dominada por el pecado. Y en sentido espiritual, así va a estar Jerusalén, va a estar llena de ¿qué? Llena de cosas abominables, va a estar dominada por el anticristo. Estos dos testigos van a morir en Jerusalén. Así como cuando en sentido espiritual nos habla en sentido espiritual de que la Iglesia Católica es la gran Babilonia. ¿Por qué nos dice que la Iglesia Católica es la gran Babilonia? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica ha fornicado con los reyes de la tierra. Es la que tiene el cáliz de oro, es la que se viste de oro. Es la que se ha manchado de la sangre de todos los mártires cristianos, de todos los hijos de Dios. Y en sentido espiritual, Babilonia representa a la Iglesia Católica, así como Sodoma y Egipto representan. Sodoma representa a Israel, a Jerusalén. Sodoma y Egipto representan a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén va a estar dominada, va a estar corrompida esa ciudad, porque el anticristo la va a corromper y va a estar dominada ¿por quién? Por el anticristo. Por eso nos dice que los cuerpos de estos santos murieron en Sodoma y Egipto, pero no está diciendo que murieron en Egipto, no, sino que va a estar igual que esas ciudades. ¿Por qué? Porque el anticristo va a corromper esa ciudad, va a poner su imagen, va a poner una imagen en el templo y va a corromper a la ciudad santa. Dice que también allí murió nuestro Señor Jesucristo y fue crucificado. Jerusalén en el tiempo de Jesús también estaba corrompida. De los fariseos, que solo ellos creían que tenían la verdad. Estaba llena de maldad. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba llena de pura maldad, hermanos. El sumo sacerdote tenía convenios con Pilato, tenían convenios con ellos. Ellos no querían la libertad del pueblo, no, sino querían la opresión del pueblo de Dios. Así el diablo va a tener oprimida a Jerusalén, va a estar dominada por el diablo. Y nos dice que estos hombres fueron puestos en donde, en la plaza. Y los pueblos y las tribus y naciones verán sus cadáveres. Dice que van a ver sus cuerpos puestos en donde los van a poner.
los van a poner en la entrada de la ciudad. Puede que